Vamos a fortalecer el conocimiento que tenemos en estos momentos de argumentos de línea de comandos y las funciones recursivas. Entonces, para eso vamos a empezar con nuestra función main. En este caso vamos a trabajar argumento de línea de comandos y lo que haremos será crear un algoritmo que nos permita sumar números enteros desde la línea de comandos. Los números enteros que nos pasan, pues lo que haremos será imprimir el resultado y listo. Entonces, para esto, antes que nada, es importante que analices cuáles son los posibles casos que se pueden presentar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un usuario desde la línea de comandos coloca, por ejemplo, un número negativo? ¿Qué pasaría si ese usuario coloca un número con letras o una letra? ¿O si coloca más espacios? ¿O si coloca menos de 3 argumentos? Entonces, piensa todos esos posibles casos que se pueden generar y arranca con la solución del ejercicio. Recuerda también, muy importante, que RGB es un puntero a una array de strings y pues precisamente es un array de strings. Por lo tanto, los números que lleguen van a llegar siendo string. Entonces, para eso existen dos funciones que hacen parte de stdlib que nos van a permitir transformar esos números que vienen como un string en números enteros. Pero existe una de esas funciones que va a ser el trabajo incompleto, que para algunos casos críticos va a fallar, y existe otra que sí nos va a permitir solucionar de raíz ese inconveniente. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que haremos entonces será declarar una variable que se llame sum, que es precisamente la que va a ir acumulando la suma, va a ir realizando la suma de los argumentos que van llegando en RGB. Y ahora lo que haremos entonces es preguntarnos, listo, nosotros sabemos que desde la línea de comandos se va a ejecutar de esta manera. Entonces, este sería, por ejemplo, el nombre de nuestro programa y a continuación vendrían los argumentos. Entonces, enviaríamos, por ejemplo, 5, 3 y 5 y tenemos que realizar la suma de eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si solo nos envían el 5? Si solo nos envían a.out y 5, pues entonces no vamos a poder realizar ninguna suma. Entonces, ese es el primer caso que vamos a tratar. Vamos a preguntarnos entonces si RGC es menor a 3. Bueno, ¿qué va a suceder acá? Lo que haremos entonces será imprimir. Vamos a colocar aquí, bueno, podríamos usar un printf con standard error, pero eso lo veremos más adelante. Vamos simplemente a colocar aquí error, 2 puntos, y vamos a colocar entonces you must add these two numbers y salto de línea. Listo. Y ahora vamos a contestar con exit failure. O en otras palabras, vamos a hacer un return 1, exit failure, que se expande hacia 1. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer un while. ¿Y qué vamos a hacer en este while? Entonces, nosotros sabemos que RGB en la posición 0 contiene el nombre de nuestro programa. RGB 1, 2, 3 y así sucesivamente contiene los números que nosotros queremos sumar. Entonces, lo que podemos hacer es, sabiendo que RGC es el número de argumentos que nos han pasado, en este caso, por ejemplo, si lo dejamos así, RGC va a ser 2, pues entonces nosotros podemos simplemente empezar a decrementar RGC de esta manera. Y muy importante aquí, nosotros tenemos que hacer inicialmente el decremento y después empezar a iterar, porque si lo hiciéramos de esta manera, nosotros empezaríamos a iterar y el decremento lo haríamos en la siguiente iteración. Pero en este caso, por ejemplo, si nosotros le pasamos 5, 3 y 4, nosotros estaremos pasando 1, 2, 3 y 4 argumentos. Pero fíjate y recuerda que RGB empieza desde el índice 0. Entonces el índice 0 corresponde al nombre de nuestro programa. Índice 1, índice 2, índice 3. ¿Y qué pasa entonces si tratamos de acceder al índice 4 a través de RGC, es decir, RGB en la posición RGC? Pues que trataríamos de acceder a una variable inexistente y esto nos generaría un error. Por eso es importante que antes que nada nosotros empecemos realizando el decremento. Entonces, nada más empezar, RGC en este caso sería 3 y 3 si es un índice válido para RGB. Listo, con esto claro, entonces lo que vamos a hacer es obtener de una vez nuestro string. Entonces, para eso simplemente podríamos, usando el operador de referencia, vamos a hacer uso de RGB más RGC. Y aquí estamos usando el operador de referencia. Recuerda que esto es exactamente lo mismo que RGB en la posición RGC. Y ahora que tenemos esto, pues existe otro caso que podemos validar. Y es, por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de 5, 3, 4 nos llega 5 a 3,
En este caso, esto no sería un número válido. Nosotros tenemos que validar también ese caso crítico. Entonces, para eso podemos hacer un if y dentro de ese if podemos entonces validar el carácter que nos están pasando es menor a 48 o el carácter que nos están pasando es mayor a 57. Y en ese caso, ¿por qué 48 y 57? Porque en código ASCII los números se encuentran entre el rango de 48 a 57, los números del 0 al 9. En este caso, si no está en este rango, pues estamos hablando de que nos están pasando aquí de primerito una letra, por ejemplo, la letra A. Y eso no es lo que queremos. Entonces vamos entonces a colocar un printf donde nuevamente vamos a colocar error y tenemos que colocarle, no sé, algo como only numbers are allowed. Y por supuesto, salto de línea. Y nuevamente, return exit failure. Listo. Ahora ya tenemos nuestro string. Entonces de una vez, entonces vamos a decir que a suma le vamos a agregar. Vamos entonces a colocar aquí RGB más RGC. Aquí falta entonces un par de paréntesis. Y listo. Y ahora me está marcando un error. ¿Por qué? Vamos a pasar por aquí y nos dice que expresión debe tener un número aritmético. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en este caso nosotros estamos accediendo al string que nos están pasando. Precisamente un string. Y lo que tenemos que hacer es sumarle, suma, agregarle a lo que tiene suma, un número. Por lo tanto, vamos a usar una función que se llama atoy. Entonces, toy, vamos a ver, que nos dice convierte un string a un entero. Eso es todo lo que necesitamos. Y listo. Ahora entonces vamos a imprimir nuestro resultado. Vamos a colocar aquí punto y coma y vamos a colocar the result of the sum is porcentaje de salto de línea y a continuación vamos a colocar sum y compilamos y ejecutamos. Realizada la compilación vamos a ejecutar entonces a punto out y vamos a sumar por ejemplo 1 con 2 y eso está perfecto. Pero ¿y si solo enviáramos 1? Error, tenemos que agregar al menos 2 números. Perfecto. Y si agregamos 3 números, 1 con 2 con 3, el resultado es 6. De momento vamos bien. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si enviamos la letra A? Only numbers are allowed. Perfecto. Vamos entonces. De momento ha pasado todas las pruebas. Vamos ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a enviarle un 3 negativo, que sea 3 menos 3. Aquí tenemos un problema. Solo números están permitidos. ¿Qué sucede? Que aquí nos está considerando el guión dentro del 3, pues precisamente no se encuentra dentro de este rango y nos está diciendo que solo números son permitidos. Esto tiene solución. Podríamos hacer entonces dentro del if, hacer un caso especial para este código ASCII, el código ASCII que representa el guioncito. Otra prueba que podemos hacer, 1, 2, 3 a 2. Y aquí también tenemos otro problema. El resultado de la suma es 6, a pesar de que este último string que nosotros estamos enviando es 3 y tiene aquí la letra A en la mitad. Él está sumando, simplemente está cogiendo 3 más 1 más 2 y nos está dando 6. Y esto se debe entonces a que Atoy simplemente lo que hace, Atoy no tiene un manejo de errores muy bueno que digamos, entonces Atoy no identifica que esto que está aquí es un string. Y no estamos hablando de que Atoy simplemente funcione para números de un solo dígito. Por ejemplo, podríamos sumar aquí 300 y el resultado aquí sería 303. Lo que pasa es que Atoy en el momento en que encuentra un string, dice ahí no doy más, me detengo y entonces solo suma 1, 2, 3 y a 76. Entonces el caso que nosotros hicimos de manejo de letras simplemente funciona cuando la letra está encabezando el string. Aquí sí lo lee, pero si está en la mitad, no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos crear un bucle anidado dentro de este while, que lo que haga sea recorrer todo este que tenemos aquí. Sí, y en el momento en que encuentre un carácter, algo que no sea un número, bueno, sí, un carácter dentro, fuera de este rango, ahí nos genera un error. Existe otra función muy interesante que nos va a permitir hacer precisamente eso, pero de una manera mucho más sencilla. Y esa función es strtol. Entonces, lo que haremos aquí será, antes que nada, lo voy a explicar cómo funciona. Lo primero que haremos será entonces declarar un puntero. Vamos a colocarle en ptr
Y ahora vamos a llamar a nuestra función strtol. ¿Y qué es lo que va a recibir strtol? Strtol lo que va a recibir entonces es, bueno, yo definí esto mismo que está acá, aquí. Entonces creo que esto es redundante. Aquí perfectamente puedo pasarle p. Voy a pasarle la dirección de memoria de endpointer. Y por último, voy a pasarle el número 10. Y ya te voy a explicar cómo funciona. Entonces, strtol lo que hace es precisamente lo mismo. Nos permite, bueno, aquí no me está apareciendo muy clara la descripción. Miremos la página man strtol y miremos entonces la descripción de esa función. Convierte un string a un long integer. Entonces, la función str convierte la parte inicial del string en ptr, es decir, lo que le estamos pasando aquí como primer comando es lo que nos va a convertir a un número. A un número de acuerdo a la base que le estamos dando. Entonces, le estamos dando aquí la base 10, pero aquí le podríamos decir que queremos base hexadecimal, base octal. Bueno, en este caso, como queremos un número de base 10. Y debe ser, bueno, la base debe estar entre 2 y 36 o el valor especial 0. Listo. Y algo interesante que podemos ver, ¿qué más dice? Ok, esto es interesante. Si en pointer es no null, entonces strtol lo que va a hacer es almacenar la dirección de memoria en el primer carácter inválido de endpointer. Eso es precisamente lo que necesitamos. Entonces, vamos entonces a salirnos de acá y vamos a ver entonces para qué nos va a servir este endpointer que nosotros hemos declarado aquí. Vamos entonces a preguntar precisamente si p diferente del null carácter. Entonces lo que haremos será imprimir printf. Vamos entonces a imprimir un error. Vamos a colocar aquí qué carácter es el que nos está dando el error. Bueno, eso también lo podemos saber. Vamos a colocar aquí entonces porcentaje de y a continuación, bueno, que sea porcentaje de th y a continuación argument. Ahora vamos a hacer mención al argumento. Vamos a decir que is not valid, o más bien must be a number, para que sea más claro. Y por supuesto, salto de línea. Entonces, ¿qué carácter es el que está fallando? Entonces aquí es donde le vamos a pasar el RGC. Y a continuación, entonces, vamos a decir RGB en la posición RGC. Aquí sí vamos a usar notación de corchetes, como para variar un poco. Y perfecto. Y a continuación, nuevamente, vamos a contestarnos con un state failure. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, endpointer lo que nos permite es detectar en qué parte del string, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, a.out, y entonces si nosotros le pasamos, por ejemplo, 5, 10, 15 y 2, 0, 2 a 0, entonces endpointer lo que va a tener es una referencia a justo a partir de aquí. Es lo que hace es identificar, listo, justo a partir de aquí estoy encontrando algo que no puedo convertir a un número. Y para eso vamos a hacer la prueba de eso. Vamos a imprimir printf. Vamos a colocar en el valor de en ptr, porcentaje s, y a continuación entonces end ptr. Y vamos a compilar. Ok, tenemos un error, hemos escrito mal str, falta la t. Volvemos a intentarlo. Listo, hemos compilado y hemos enviado entonces 2, 4, 6 a 0. Aquí me faltó entonces el salto de línea, pero fíjate que aquí endpointer nos está haciendo la mención a 0. Y a 0 es justo la parte donde este 6 se vuelve inválido. Se vuelve inválido porque le estamos enviando a 0. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que nosotros podemos validar cuando es un string válido, dado el caso de que tenga una A aquí atravesada, y eso lo podemos hacer a través de este condicional. ¿Por qué? Porque sabemos que todo string al final tiene el null carácter. Entonces, si tenemos un carácter, tenemos un string que no tiene aquí el null carácter en la última parte, pues sabemos entonces que no es un string válido y por eso entonces colocamos estas dos instrucciones. Y eso, viéndolo bien, eso también nos lleva a que esto que tenemos aquí sea innecesario, porque esto también debería servir
¿Para cuándo? Vamos a comentarlo y vamos a validarlo aquí de una vez. Vamos a compilar. En vez de, vamos a enviarle a 6.0. Y en efecto, bueno, esto ya lo podemos quitar. Y en efecto aquí también nos ha detectado el tercer argumento, primero, segundo, tercero, A60 debe ser un número. Entonces definitivamente esto ya sobra. Y listo. Vamos a compilar nuevamente y hacer pruebas generales. Entonces ya validamos este caso. Vamos a sumar 2, 4 con 6. Y aquí nos está dando otro error. Entonces nos dice que el argumento 6 debe ser un número. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por supuesto. Aquí le estoy pasando lo que no es. Tenemos que enviarle esto. Bien. Pointer. Listo. Y compilamos de nuevo. Listo. 2, 4, 6. El resultado de eso es 12. 2, 4 a 6. Perfecto. Debe ser un número. Vamos bien. Ahora que sea un 6 con una A y el 1 aquí. Y esto está perfecto. Si enviamos el número 2, esto está perfecto. Si colocamos 2, 4, un par de espacios y el número 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perfecto. Bueno, aquí nos está leyendo los espacios y lo está transformando a 5. No sé, ¿será posible que esto conduzca a errores? Si yo le coloco aquí un número posterior. No, pues no, parece que funciona perfectamente. Y luego aquí la letra A. Listo, yo lo veo bien. Será, bueno, algo que podemos probar. También debería funcionar para 2, 4 menos 4. Esto nos debería dar 0 para números negativos. 4, 5, 6. Bueno, no, nos debería dar es 2. Perfecto. Y sumemos 2, restémosle 4 y luego sumemos 2. Perfecto. Compárteme tu solución en los comentarios y vamos ahora con Power Recursive. Vamos ahora entonces a practicar la recursión y para eso lo que vamos a hacer es un cálculo de potenciación. Lo que haremos será enviar un número y vamos a elevarlo al número que tenemos aquí, que es power o lo que también se conoce como exponente. Entonces para esto, antes vamos a declarar, mejor vamos a colocarle lon int y vamos a colocarle result y esto va a ser igual a power recursive. Vamos a empezar, por ejemplo, enviando el número 4, no, el número 3, 4 veces. Listo. Y a continuación vamos a imprimir el resultado. Printf y vamos a colocar aquí the result is y por supuesto result. Y terminamos con return 0, diciendo que todo fue exitoso. Lo primero que haremos será determinar cuál es nuestro caso base o condición de parada. Y nuestro caso base o condición de parada va a ser el siguiente. Entonces vamos a preguntarnos si power es igual a 0. Y en caso de que sea 0, vamos a contestar con 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0, todo número diferente de 0 que se eleva a 0, siempre es 1. Entonces ese va a ser el momento en el cual nosotros vamos a decir no vamos a iterar más y contestamos con 1 y desde ese momento se va a empezar a resolver el stack que nosotros vamos a tener con todas las funciones Power Recursive. Ahora vamos a hacer nuestros llamados recursivos. Para eso entonces vamos a enviar el número 3 como base y el número 4 como exponente. En otras palabras, lo que haremos será multiplicar 3 por 3 por 3 por 3. Vamos a hacer la multiplicación de 3 por un total de 4 veces. Si hay otra manera de expresar eso, lo podríamos hacer de la siguiente manera, 3 por 27. Si te fijas, 27, vamos a colocarlo acá, 27 es igual a 3 elevado a la 3. Pero 27, al igual que 3 por 3 por 3 lo descompusimos en 27, 27 también lo podemos descomponer en 3 por 9. Vamos entonces a colocarlo aquí para que no genere confusión, donde 9 es igual a 3 elevado a la 2 o 3 elevado al cuadrado. Pero este 9 que tenemos aquí también lo podemos descomponer y lo podemos descomponer multiplicando 3 por 3, donde 3, este 3 que tenemos aquí, es igual a 3 elevado a la 1. Y si tomamos nuevamente este 3 que tenemos aquí, vamos a ver que ese 3 que tenemos aquí es igual a 3 por 1, donde este 1 que tenemos aquí es igual a 3
3 elevado a la 0. Entonces, si lo retomamos desde abajo, vamos a ver que 3 por 1 es igual a 3. Este 3, si lo multiplicamos con este 3 que tenemos aquí, nos va a dar 9. Este 9, si lo multiplicamos con este 3 que tenemos aquí, nos va a dar 27. Y este 27, si lo multiplicamos con este 3 que tenemos aquí, nos va a dar 81, que es precisamente el resultado de 3 elevado a la 4. Entonces, si empezamos desde la parte de abajo y si analizas el patrón, ya podemos establecer entonces la estructura que va a tener nuestro llamado recursivo. Entonces, nuestro último llamado recursivo va a ser 3 por 1. Y este 1 no va a ser el resultado de ningún otro llamado recursivo. Este sería nuestro último llamado recursivo porque, si te fijas, este 1 lo obtenemos de la condición de parada. Entonces, una vez nosotros realicemos el último llamado recursivo, ese último llamado recursivo va a contestar con la multiplicación de 3 por 1, que nos va a dar 3. En el siguiente llamado recursivo, entonces lo que haríamos sería multiplicar 3 por 3 y nos va a contestar 9. Luego, 9 por 3 nos va a contestar 27. Este sería entonces el primer llamado recursivo que nosotros hagamos. Luego, 27 por 3 nos contestaría 81. Con eso, claro, podríamos decir que esta estructura la obtenemos de la siguiente multiplicación. La multiplicación de 3 por el llamado recursivo. Y en ese llamado recursivo lo que haríamos sería multiplicar o enviarle más bien 3 y luego estaríamos enviando, fíjate entonces que la potencia que va a empezar a restarse por 1. Aquí la potencia es de 3, aquí la potencia es de 2, aquí la potencia es de 1 y aquí la potencia es de 0. Por lo tanto, power menos 1. Si te cuesta visualizarlo, si te cuesta entenderlo, siempre es bueno verlo a través de un debugger como Python Tutor que nos pueda mostrar cómo se van haciendo los llamados recursivos dentro del stack y qué es lo que va contestando cada llamado recursivo al siguiente llamado recursivo, al siguiente llamado recursivo y al llamado recursivo inicial que se hace. Vamos entonces a borrar esto que tenemos aquí y vamos a compilar. Tenemos un error de compilación, vemos que no estamos usando la variable base y es porque en el ejemplo se me ha ido 3, pero en realidad esto debería ser base. Y acá también se me ha ido 3, esto debería ser base. Y listo, volvemos a compilar. Una vez compilado, ejecutamos y vemos que el resultado es 81. Vamos a enviar entonces otro par de números. Vamos a enviar 5 con 5. Y vemos que todo funciona correctamente. Existen formas más óptimas de resolver esto, formas con menor complejidad, pero bueno, complejidad no ha sido un tema que hayamos visto todavía en el curso y pues el reto de programación es simplemente hallar el exponente, la potenciación de un número usando recursión. Entonces, independiente de cómo hayas hallado la solución, lo importante es que los resultados sean los esperados. Si consigues dar con otra solución que es más óptima, por favor compártelo en los comentarios.